Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Dios te bendiga, amada iglesia. Como ya saludaste a tu hermano, vamos a ponernos cómodos. Ese es nuestro texto de proclamación, pero todavía no hemos hecho nuestro texto de introducción. Iglesia infantil, iglesia juvenil, pueden seguir a los salones. Dios los bendiga. Y esto se llama Expansión 2026 y vamos a compartir en este primer tiempo de primicias. Celebremos que es el primer domingo y estamos en casa de Dios. Celebro que te hayas venido para la casa de Dios, no sin una palabra de apertura con respecto a lo que dice segunda de Corintios 6:11, donde acabamos de leer. No es nuestro texto guía. Voy a repartir la reunión de una manera especial, pero la palabra de proclamación me es muy importante. Recuerde que proclamar es decir con la boca. Y entonces Pablo le dice a los corintios: ensanchen su corazón. Yo les abrí mi corazón de par en par. ¿No debieran hacer ustedes lo mismo conmigo? Les dice Pablo a los corintios. Hay mucho corintio por ahí, ¿cierto? Hay mucho corintio que no abre su corazón y Dios le dice: abra su corazón. Pero hoy quiero esforzarme un poquito porque esa palabra la entendamos de parte de Dios. Iglesia Emanuel, amados que nos acompañan desde sus hogares, Dios nos ha abierto su corazón de par en par. ¿No debiéramos hacer nosotros lo mismo con Él? Él ha abierto su corazón a nosotros y nos invita a que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Eso es solamente un bread, no es la palabra que tengo para ti, pero me gusta comenzar hablándote una palabra de proclamación. Esto se llama Expansión 2026, es lo que decían tus calendarios que están allá. Expansión es unción, multiplicación y avivamiento. Y comenzamos nuestro 2026 y comenzamos siempre nuestros años con una palabra direccional. Creo que todos llevamos el domingo pasado un rema a nuestras vidas, que nuestro nuevo estilo de vida sería un ebenecer, donde nuestros momentos de ebenecer estarían de continuo en nuestros labios. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias y nuestros corazones en Isaías 54. Hay textos rema de la Biblia y pues todos sabemos que Isaías 54 está después de Isaías 53. Y Isaías 53 es una revelación del Señor Jesucristo, del siervo sufriente y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero Isaías 54 son los resultados del trabajo del Calvario y de eso te quiero hablar yo en este día, por medio del Espíritu Santo y en una inspiración del Espíritu Santo. No sin decirte que, sabiendo que nuestros pies están sobre la tierra y vivimos en Colombia, pues para mí el día 1 de mi año es el año 5786 en el año nuevo de Israel. Y esta palabra yo la recibí el 2 de octubre cuando fue el año nuevo de Israel. Y la fui guardando en mi corazón y la fui estudiando porque Dios me dijo: será un año de expansión. Pero también me dijo, y para quienes nos acompañaron en ayuno vital, esta palabra la estudiamos en ayuno vital, pero también me dijo cómo podríamos organizarnos de tal manera que se pueda cumplir. Isaías 54 dice así, leámoslo juntos. Voy a leer solamente el verso 1 y verso 2. Y dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Señor Dios Todopoderoso, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos ministres y te pedimos que nos ayudes. Y viviendo para una expansión, vamos a entender qué significa esto. Papá quiere ayudarnos y hasta aquí la jornada ha sido muy maravillosa.
hasta aquí hemos tenido techo, hasta aquí hemos tenido alimento, hasta aquí hemos tenido salud. Y ciertamente, iglesia, Dios se ha ocupado de todas las cosas que hemos necesitado, porque nuestro Dios es bueno, ¿cierto que sí? Pero en Dios siempre hay más. Y es algo que tenemos que conocer nosotros. Nuestro Dios siempre nos dará más. Y hoy Dios nos hace un llamado literal a la expansión. Pero para eso, para entrar a expansión 2026, vamos a tener que entender qué es lo que se tiene que expandir y vamos a entender cada palabra que el Señor ha dicho. Por supuesto, vamos a contextualizar la palabra en la literalidad, porque sí, la palabra de Isaías 54 tiene un cumplimiento en su literalidad. Recuerde que la palabra tiene un cumplimiento para los primeros que la escucharon. Fue el profeta Isaías quien las dijo a un pueblo que se encontraba pasando momentos muy difíciles. Y lo pone en la metáfora de una mujer estéril. Las cenizas, la esterilidad hablan de frustración, de pérdida, y vamos a entender un poco ese contexto. Entonces, lo que Dios nos dice y lo que nos está prometiendo es que en tiempos de dificultad, lo que Él hace es preparar a su iglesia para lo que vendrá, para lo que Él le va a entregar a cada persona. Y que a veces los preparativos más ciertos son los tiempos de dificultad. Entonces, la primera invitación que nos hace es ampliar la mente, el corazón y la fe. Dígalo conmigo, la mente, el corazón y la fe. El Dios que le dijo al mar, hasta aquí llegarás. El Dios que dijo a las montañas, esta será tu altura. El Dios que le puso límites a muchas cosas, a lo que no le puso un límite fue a tu mente. Bueno, y esa es un arma de doble filo, en razón de que nuestra mente puede ser utilizada por nuestro Dios si la alineamos con el Espíritu Santo, o puede ser tocada por el enemigo. Es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Sin embargo, la invitación que el Señor vino a hacernos hoy es: ensancha tu mente, ensancha tu corazón, lo leímos en 2 de Corintios, y ensancha tu fe. La palabra ensancha, vamos a estudiarla un poquito más tardecito, es ampliar, es hacer un espacio donde quepa todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros. La palabra nos invita a dejar a un lado las limitaciones, a que realmente no pongamos nosotros velos en nuestra mente ni en nuestro corazón, sino que podamos ver, como dice en Lucas capítulo 1, que para Dios no hay nada imposible, que para Dios no hay nada difícil. Para nosotros hay cosas imposibles y para nosotros hay cosas difíciles, pero para nuestro Dios no. De hecho, algo que vamos a hacer con el permiso del Espíritu Santo durante los 52 domingos de este año es que conozcas un poquitico a tu Dios y vamos a presentártelo como Él mismo se presenta. En Isaías 54 Él hace una presentación apoteósica. De hecho, se presenta con 6 de sus títulos, donde Él dice: es que es esta persona la que te está hablando. Es que no te está hablando el señor de los tintos, ni el gerente del banco, ni el presidente de una nación. Te está hablando el Señor de toda la tierra. La palabra es Elohim. Y cuando el Elohim Elohá habla, nosotros tenemos que entender que es Dios en todo su esplendor. Es Dios que creó el universo. Es Dios que cada cosa y cada detalle de nuestra vida y cada pincelada ha sido dibujado por Él. Y tú dices: ¿también lo malo? Sí. Hay cosas que fueron para formación también. Y hay cosas que Él solamente quería, como dice Deuteronomio 8, probarnos y saber lo que había en nuestro corazón, si le habríamos de amar o no. Hay cosas que sucedieron solo para eso. Si tú puedes decir: no con dinero y sin dinero hago lo que quiero, sino con dinero y sin dinero te sigo amando, con salud o con enfermedad te sigo amando, si el pacto que hacemos de amor en el matrimonio yo se lo puedo decir a Dios, entonces Él me cree que yo ya estoy listo para ensanchar mi corazón. Cuando 2 de Corintios 6, esa es una palabra que me ha flotado a mí hace muchos años, yo creo que en el 2013 hicimos un mover que se llamaba ensancha, y uno de los pastores que nos visitó trajo la palabra de 2 de Corintios, y desde entonces Dios la puso en mi ser, porque dice exactamente eso. Dice: si Dios te ha abierto su corazón, ¿por qué tú no le abres el corazón a Dios? Y a veces nos pasa, ¿cierto? A veces tú abres el corazón con alguien, pero esa persona no lo abre contigo o no lo abre para ti. Pero hoy la invitación es:
con Dios. Entonces, ¿qué invitación nos está haciendo Dios? A crecer en capacidad, en visión y en propósito. Entonces, cuando se ensancha el alma, la mente y la fe, tú creces en capacidad, en visión y en propósito. Necesitamos empezar a crecer en capacidad, necesitamos crecer en visión y necesitamos crecer en propósito. Dios tiene un propósito con nosotros. El Salmo 138:8 dice: Dios cumplirá su propósito. Es algo que no puede dejar de suceder, pero nosotros tenemos que ensanchar. Y para eso comenzamos con el concepto de expansión. Para nosotros, para la iglesia Emanuel, para los que estamos involucrados en la casa de Dios, porque algo que me ha pedido, y siempre lo hago, iglesia, pero no todos se involucran, pero sé que este año será la diferencia. Imagínense que alguien del servicio no estuviera integrado en esta predicación. Alguien de los que estamos acá dijera: no, la expansión no es para mí, yo me voy para el baño. La expansión no es para mí, pero yo no quiero en mi equipo de trabajo o a mi lado como coequiperas de una bendición a personas que no quieren ser expandidas, hermano, porque hay una cosa que pasa con el remiendo viejo: tira de lo nuevo. Necesitamos todos hacer parte de una visión. Tú te llevas un calendario, normalmente lo recibes el 24 de noviembre. Nosotros recibimos la palabra rema en el calendario hebreo. El año 5786 comenzó hoy el 2 de octubre del año 25. Ese día mi esposo y yo recibimos el rema del Señor. Pero el rema del Señor nos tiene que tocar a todos. Y el rema del Señor es que yo pueda ver esa expansión en mi trabajo, pueda ver esa expansión en mi economía, pueda ver esa expansión en mi salud, y que yo pueda pararme y decir: en este año Dios me habló de expansión y no acepto la escasez y no acepto la pérdida y no voy a tener otro camino, porque simplemente Dios ha hablado, y lo que Dios ha hablado es: mándese y cúmplase. Entonces necesitamos entenderlo. Los mandatos apostólicos del Nuevo Testamento, cuando habla Pablo es un mandato apostólico, cuando habla Pedro es un mandato apostólico, y por supuesto aquí más que Pablo y Pedro y que Isaías, el propio Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero necesitamos entender que este ensancha no es un mandato normal, es un mandato profético que salió de la boca de quizás el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. Creo que nadie, sabremos con Abraham y con Moisés, con David, la gran revelación que tuvieron del Señor Jesucristo. Pero Jesús se reveló a Isaías en una plenitud más grande que cualquier persona. Él no vio solamente al Rey de Gloria, él vio al siervo sufriente, él vio a la persona que iba a pagar el precio para nuestro ensanchamiento, para nuestra expansión. Y necesitamos, mi amado, podemos. Siempre recuerdo y traigo a la memoria cuando era muy chiquita, hablo de más de 40 años, comenzando en la televisión. Nosotros teníamos un televisor de 14 pulgadas amarillito en la sala, cuando todavía las personas no tenían televisor. Y la mayoría de las personas golpeaban en la casa del vecino para que les dejaban ver algo. Y había los comerciales institucionales, que además eran muy bellos. Eran comerciales edificantes, esos comerciales que se grabaron en el corazón, como: ¿sabes dónde están tus hijos? Todavía haces esa pregunta y ese comercial tiene 50 años. Pero había un comercial de la salud cuando comenzaron a trabajar por ahí años 80, 90, con la eutanasia de una señora que entra a un hospital y está orando por un enfermo, y las palabras que dice son estas: sé que jamás se producirá el milagro. Fue algo que yo grabé en mi corazón para toda la vida. Pero déjame decirte, si tú vas a orar por mí en ese plan, no vayas. Prefiero que no ores. Porque si simplemente yo te pido que ores por la casa y yo voy a acompañar a la pastora ahí porque ella me pide el favor, pero yo no creo que eso pase. No, yo preferiría que no ores conmigo. Porque si crees que este es un año de expansión, yo lo creo, mi esposo lo cree, y los que hemos creído y hemos visto el milagro. Hemos tenido personas en el último momento de la batalla diciéndole al pueblo: no piensen que ellos van a ganar, no piensen que ellos van a recibir la victoria. Y nosotros hemos tenido que creer la victoria solos, hemos tenido que esperar la victoria solos. Pero usted tiene que creer por su propia victoria, y usted tiene que creer por su propia expansión. Así que la mente tiene que ser renovada.
La mente tiene que ser transformada. Yo lo siento porque sé que hay hogares divididos, porque el Señor está diciendo, bueno, vamos para adelante, este año vamos a comprar casa, y la señora está sentada al pie y dice, eso dice todos los años y no sale con nada, porque está acostumbrada a que su mente no esté ensanchada. Y yo quiero invitarle a que cambie su mente en este año, y si lo piensa, pues no lo diga, no lo diga. Si todavía no puede controlar su mente, controle sus labios, porque no podemos venir acá a hacer un ayuno vital, pasar 80 días en ayuno. Uno de nuestros hijos, a quien amo y bendigo, hizo 83 días de ayuno porque él tenía 83 años. Cuando yo fui a hablar con ellos, porque fui a la iglesia de Mongua, lo recuerdas, por cierto, el pastor está hoy por allí saludando a Sogamoso, Chámeza y Mongua. De repente yo invité a todos y les digo, yo no dije el límite. Y el abuelito me dijo, yo voy a ayunar. Yo en realidad dije, tiene 70 años, pues sí, como mi papito, un poquito más. Por ahí mi papi tiene 70, pues unos 75. Y él dijo, pero son 83, ustedes me esperan porque yo voy a terminar de último. Pero quiso expandir su fe y hizo sus 83 días de ayuno. Y Dios le dio permiso. Confieso que oré por él todas las días. Dale fuerza al Señor, fortalécelo, sánalo, cúbrelo, porque eran muchitos años. Pero no podemos hacer 80 días de ayuno por la restauración de nuestro hogar y termina el ayuno. No, pues yo ya lo pensé mejor, en verdad. Yo con ese hombre no vuelvo. Amado, es aguantar hambre, amado. Realmente nosotros tenemos que pensar en expansión, salvo que hayas tenido un rema de restauración donde Dios te dijo, es otro camino el que te propongo, ¿cierto? Entonces, expansiones extiende, expansiones ensancha, expansiones amplía, expansiones agranda, y expansión tiene que ver con todo lo que sea más grande en tu vida. Eso es expansión. Y crecer en eso necesita capacidad, necesita visión y necesita dirección. Necesita capacidad. Porque si tu negocio era pequeño y ahora va a ser grande, bueno, Salomón dijo varias cosas de los negocios grandes. Dijo, cuando aumentan las riquezas, aumentan los que comen de ellas, ¿cierto? Entonces, si la cosa se agranda, las responsabilidades se agrandan, se necesita mayor capacidad. Se necesita mayor capacidad. No es lo mismo manejar un empleado que manejar 10. No es lo mismo. Así que es una invitación de Dios a una puerta abierta que tú puedes cruzar hoy, en el primer domingo del año. No soy de decir en enero y ya en febrero, no. No soy de decir, ay, comenzamos en febrero la dieta, comenzamos en marzo los propósitos. No, yo creo que al buen tiempo es al que hay que darle prisa. Y creo que el día para comenzar es hoy. Y el momento preciso para comenzar es ahora, donde yo vacío mi mente de las incapacidades. ¿Cuántos escucharon palabras como no hay, no tengo, no se puede? ¿Cuántos han escuchado esas feas palabras? Feas, ¿cierto? Al prepararnos para el futuro, vamos a tener que ensanchar nuestra boca y decidir qué hablamos y decidir qué no hablamos. El 31 de diciembre, el pastor nos dijo, Dios a través del pastor, utilizando como texto rema Jeremías 29:11, que tiene para nosotros un futuro y una esperanza. Cuando esas dos palabras van juntas, futuro y esperanza, ¿tú piensas en, hoy me espera la inmunda? No, tú dices, uy, me esperan cosas buenas. Dios me está anunciando algo grande, porque Dios dijo que mi futuro tiene esperanza. Dígalo conmigo, mi futuro tiene esperanza. Y como mis esperanzas no están puestas en hombres ni en cosas de este mundo, sino en Dios, tengo un futuro y tengo una esperanza. Y el profeta Isaías vino con mandato y vino a decirnos, mire, hay momentos en que Dios te dice, haz esto, y tú dices, ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago primero? Pero el profeta Isaías no nos dio cabida a eso. El profeta nos dijo, esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo pronto. Y nos dio 7 acciones de fe que van a permitir que podamos lograr que este año sea el año de la expansión. Y él dijo 7 cosas que tenemos que hacer. En la línea primera del verso 1 dijo, regocíjate
Después dijo, canta y da voces de júbilo. En el verso 2 dijo, ensancha, extiende, no se haces caso, no escatimes, alarga y refuerza. Ahora vamos a saber qué. Son 7 mandatos apostólicos que nunca tomamos en cuenta los primeros. La mayoría de los teólogos siempre dicen, ay, hay 5 cosas para hacer. Pero yo aprendí con el rey Josafat que sin las 2 primeras no hay victoria. Y las 2 primeras son regocíjate y la segunda canta y da voces de júbilo. Un día estaba pasando un momento de verdad difícil. De verdad difícil. Parecía que en la mañana siguiente se definía toda nuestra vida. Yo había estado orando, en esta semana los medité mucho, los cuadernos de oración, tengo un cuaderno, además aprovecho, la cuña es gratuita, hago un cuaderno por cada situación de vida. Entonces tengo un cuaderno de la salud, tan pronto me huele un dedo, yo tomo todas las promesas que Dios me ha dado de salud y le doy día y noche en oración a esas promesas literales. Tú dijiste, enviaré sanidad y medicina, te curaré, te daré larga vida y te mostraré mi salvación. Y día y noche estoy ya enviaste la medicina, ya enviaste la sanidad. Si la sanidad es un cirujano y empiezo y se llama Pepito Pérez y el Señor que lo va a acompañar en la anestesia se llama así, Señor, y tú ya tomaste sus corazones y tú ya tomaste sus manos y con mi cuaderno en mano declaro palabras sobre ellos. Cuando abro los ojos y el anestesiólogo está frente a mí y me dice, hola, ¿me estás conociendo? ¿Qué es que yo voy a estar contigo? Le digo, vengo orando por usted hace 2 años. Ya sé que Dios ya tomó sus manos y su corazón. Porque realmente no le pones tu vida a una persona que Dios no haya tomado. Necesitas que haya tomado Dios ese corazón. Y tengo un cuaderno jurídico donde tengo todo lo que Dios dice de que Él es mi juez y tengo el cuaderno de las promesas para expansión, porque Dios dice, te extenderás a pesar tuyo, por encima tuyo. Así tú no quieras, te extenderás. Pero hay cosas que van a pasar primero. La primera es regocíjate. Ahora, la segunda es canta y da voces de júbilo. Los textos, la Biblia hebrea dice grita, ponte a gritar. Y el día antes de la victoria yo hice eso, me puse a gritar, encontré todas las canciones que habían de vencerás, de vencerás. A las 7 de la noche me llamó una hermana muy linda de Agua Azul y me dijo, pastora, yo sé que esta noche es difícil. Yo estaba gritando literalmente y saltando. Me dijo, pastora, yo escucho música, yo no sé. Le dije, estoy gritando y saltando de alegría. Y me dijo, ¿sí? Y yo le dije, sí, es que así se prepara uno para la batalla. Dios me dijo, canta y da gritos de júbilo. Y yo hice caso. Es la única forma de silenciar la voz del enemigo que te dice, te voy a acabar, te voy a matar, te lo voy a quitar todo, te voy a hacer y te voy a deshacer. Y tú mientras gritas y cantas, no te das la oportunidad de escucharlo. Así que hay que silenciar esas voces y se hace gritando y cantando. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque es Isaías y es que él es un profeta. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque dígale al que está a su lado, porque si no hacemos caso no se produce el milagro. Porque es sencillo, hay que hacer caso para que se produzcan los milagros. Hay que hacer caso. Y este sencillo caso que dice, el contexto, déjeme darle el contexto hoy. El contexto de ese momento, Dios en el texto, y usted otra vez promesa, no le va a pedir que levante su mano derecha, pero usted va a leer Isaías 54. Además que cuando usted lea Isaías 54, mire, Isaías 54 tiene 17 versículos que tienen 50 promesas. Usted no va a poder leer Isaías 54 sin llorar y sin tomar cada palabra que el Señor le dice. El Señor le dice, mira, termina diciéndole una cosita tan sencilla como esto. ¿Sabes que si alguien intenta hablar mal de ti, yo lo voy a enmudecer? Pero si alcanza a hablar, yo condenaré lo que diga. Tan sencillo como eso. O sea, imagínate las promesas hasta dónde llegan. Pero no voy a pensar en eso. Nos describe a una mujer estéril. Y a la mujer estéril le dice el Señor, usted va a tener más hijos que las que ya dieron parto. ¿Sabe qué? Agrande la casa, porque le esperan miles de hijos. Ese es el contexto en el que estamos. Ahora, llevemos ese contexto de la mujer estéril a hoy, ahora. ¿De qué habla esterilidad? En el siglo I hablaba de deshonra, de humillación, de vergüenza. ¿Qué habla hoy?
de esperanzas fallidas, de frustración, de yo creí que el milagro se iba a producir, pero también habla de vergüenza y humillación pública, de que estás en la reunión y te preguntan todas y ya se restauró su matrimonio y usted como que, y todos los esposos se están besando y usted está ahí solita y dice, uy, qué incómodo. De esas esperanzas fallidas es que habla Isaías, de que la gente te pregunta, ¿y su hijo sí salió de la droga? ¿Y su hija ya consiguió trabajo en su profesión? Conozco personas que en este mismo momento tienen problemas emocionales, han perdido aún la razón porque no pudieron desde el día que se graduaron hasta hoy conseguir trabajo en su profesión. Y la frustración creó tales problemas emocionales que hoy no salen a la calle, no van a una reunión familiar porque los familiares, ¿qué? ¿Y dónde está trabajando? ¿Y usted qué fue lo que estudió? ¿Y cuánto hace que se graduó? Y cuando tiene que decir que es X pero que está haciendo otra cosa, le da pena y mejor no va. Porque las esperanzas fallidas producen frustración, porque no vas a una universidad 6 años o 7 con las demás arandelas que hay que hacer para manejar taxi. Y lo digo con gran respeto, no es que el taxi no sea una profesión honrada, pero cuando se destruye un hogar, cuando se desbarata un matrimonio, de eso es que habla Isaías 54, de cuando la vergüenza, la deshonra, la frustración, la gente se te para enfrente a tratar de decirle, ¿lograste tu milagro o no lograste tu milagro? Entonces, cuando pensamos en eso, el profeta se para y dice, el principio de Isaías 54, todos los textos tienen un principio, y el principio es que a Dios le importan nuestras necesidades emocionales. Es el mismo principio de San Juan capítulo 2, Jesús en una boda. Ay, no, es que él es un fiestero, es que él le gustaba tomar vino. No, lo que se les acabó fue el vino, y lo que solucionó el Señor era algo que para nosotros hoy sería trivial porque se acabó el vino y van y compran más, pero para ellos no. El vino se preparaba con años, el vino demostraba que una familia sí tenía posición social, que tenía el dinero, que amaba a su hija, que era parte de la dote del padre, y Jesús hizo una solución emocional. Pues el principio de Isaías es que a Dios le importa tú, le importan tus emociones. Tal vez te has parado y has dicho un día con el esposo horriblemente comportándose, con los hijos comportándose un poquito parecido, con tus amigos y sin poder hablar con nadie, estoy solo, no le importo a nadie le importa que me duele una patica, a nadie le importa que tengo un problema, el hijo se fue, nadie preguntó si ya comiste, si no comiste, ni siquiera nadie te dijo feliz cumpleaños, pero Isaías 54 dice, a Dios sí le importa tu estabilidad emocional, a Dios sí le importa que no estés frustrado, Dios no quiere que vuelvas a ser avergonzado. Dios no quiere que seas ofendido, que ni siquiera nadie te hiera, porque Él ensanchó su corazón para amarte a ti. Y está interesado en que tú no sufras. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo. Dios se va a encargar de ayudarnos. El dolor, la deshonra, la frustración, la tristeza, la humillación se van a ir. Pero yo tengo que hacer mi parte, ¿cierto? Y mi parte es: regocíjate y canta, da gritos de júbilo. Esa primera parte, esas 2 primeras cosas que me pide Dios que haga, realmente voy a tener que hacerlas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mientras canto? Que voy a recibir aliento. Bueno, a no ser que se ponga a cantar cosas tristes, ¿cierto? El salmista fue claro, el que canta canciones tristes al corazón entristece, ¿cierto? Y algo que no puede hacer el triste es ponerse a cantar cosas tristes. Yo estaba en la piscina llevando a Matías y el niño puso música de cantina y le dije, estás un tiz equivocado, esto es una piscina, no es una cantina. Entonces el chinito cambió la música porque le ponga lo que quiera, pero no ponga música de cantina. Esto no es una cantina. Entonces cuando pensamos en eso, es que pongamos la música que corresponde al momento. Dios te va a dar la canción, Dios te va a dar la palabra, Dios te va a dar el rema y tú lo vas a celebrar, pero en tu idioma. En tu idioma, estás ensanchando tu mente, estás ensanchando tu corazón, estás ensanchando tu fe, y quizás todo tenga que ensancharse, pero lo que tenga que reducirse es la boca, porque la boca a veces habla cosas contrarias. Le decía, no a la primera reunión, sino a los hermanos servidores en nuestra reunión, primera reunión de servicio en que Dios nos trajo un consejo maravilloso: no seas un Saúl ni aceptes un Saúl en tu vida, sino sé un David conforme al corazón de Dios. Que a veces nos encontramos 20 años después con personas que siguen en la misma mentalidad y que siguen en la misma forma de hablar,
todo el tiempo quejabanza, todo el tiempo derrota, todo el tiempo frustración, todavía se dirigen a sus hijos de una manera inadecuada. Esos chinos canzones, esos malos, esos borrachos, esos no sé qué. Imagínate yo, otra vez, 80 días de ayuno, 40 días de ayuno, y cuando me paro, no sirven para nada. Pues amado, lo que diga mi boca es lo que realmente cree mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes decirle a tu mamá que la amas y cuando te paras no lavar la loza. ¿Recuerdas cuál es el sonido de la gratitud? El sonido de la gratitud son acciones de honra. Así que esto es lo que nos debe dar aliento, que cantemos, que podamos gritar. La mayoría de las personas dan gritos, pero no de júbilo, ¿cierto? La mayoría de las personas dan gritos de regaños y dan otra clase de gritos. Entonces, ¿qué es lo que me ofrece Dios al regocijarme? La palabra de Sofonías es: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Desde chiquita cantábamos esa canción, ¿recuerda? Pero esa canción toca mi espíritu porque inmediatamente comienzas a cantar, lo que sucede en tu espíritu es que puede ver a Dios como grande. Inmediatamente tú cantas, Dios se va volviendo más grande para ti. Tú comienzas a cantar y te sepas o no te sepas la canción, lo que te va diciendo la canción va llenando tu corazón. Ojalá no te diga que estás triste, cansado del camino, medio muerto, porque así te vas a sentir, sino que te diga que estás con Dios, que tu Dios es grande, grande, fuerte, fuerte, poderoso, poderoso, y que no hay nadie como Él. Amén. Y si lo puedes decir, y hoy estamos siendo llamados a creer antes de que suceda. ¿Cuál es la invitación al cantar y al gritar antes? Es atraer las promesas, ese fuerte imán que es nuestra boca. ¿Recuerda las palabras de Job? Lo que creí, eso me pasó. Creí que lo iba a perder todo y lo perdí todo. Esa fue su fe. Creí que iba a estar un día enfermo y casi me muero. Entonces lo que está diciendo Dios es: atrae con tu cántico la promesa, atrae con tu cántico lo que quieres que pase en tu vida. Bueno, sé que nuestras canciones latinoamericanas van más al manejo de las emociones y tal vez tengas que cantar con grupos norteamericanos que solo exaltan al Señor, y hay muchas canciones ya en español. Me sorprendió y sorprendemos a la iglesia gratamente su presencia en el último servicio del año, porque por primera vez en los 30 años que los he escuchado, cantaron coritos de fuego. ¿Se imaginan a su presencia cantando chucuchuco colombiano? Pero las cosas pueden pasar. Yo le dije a la iglesia que eso iba a suceder, porque Joyce, la mamá del pastor, hizo una entrevista y yo vi la cara que el director musical hizo, porque al director musical le importa la presencia, no la música. El director musical es un Saúl, es un David, no es un Saúl. Y Joyce le dijo: la verdad, ustedes cantan maravilloso, ustedes son muy lindos, ustedes tocan instrumentos, wow, pero yo no siento nada. Yo siento que la gente está en un concierto, ustedes están cantando y ellos están viendo a un artista. Y yo sé que eso les tocó el corazón, porque de nada sirve que cantemos de labios si nuestro corazón y nuestro ser no está sintiendo nada. Y yo vi que el pobre Juanito Muñoz pasaba saliva y decía: Señor, esto tiene que cambiar. Ahora, le aclaro, no le estaba hablando una pastora ancianita de 84 años, que es la pastora Joyce. Le estaba hablando una señora que estuvo en el conservatorio cuando estaba chiquita, que es experta en música, y le estaba hablando no solo el talento y la habilidad, sino la vida espiritual. Y es lo que necesitamos conversar ahora. Entonces, déjeme decirle, la primera invitación es: regocíjate y canta. Pero el canto es: da voces de júbilo. Coloca en tu corazón la condición espiritual que te va a permitir que tu corazón crea que la promesa sucederá. La primera persona que tiene que creer que el milagro sucederá eres tú. Puede que tu esposo no lo crea, puede que alguien en tu casa no lo crea, puede que tu compañero de trabajo no lo crea, y cuando tú le digas algo grande viene. Cuando estábamos construyendo esta casa, algo grande comenzó a sonar. Mi esposo, que sabe que realmente soy activada por los cantos de júbilo, me compró, todavía habían CDs todos anticuados, hace 25 años, me compró el CD de José Luis Reyes. Yo no sabía cuánta vida iba a traer a mi vida en medio de pruebas.
En ese momento mi esposo se enfermó y yo me la pasaba cantando, esto es confiar, seguir caminando cuando no das más. Y mi esposo me regaló 11 canciones que todavía las tengo en mi espíritu y que puedo decir, Dios cambió mi vida diciéndome que esa prueba no duraría para siempre. Y fue cantando que entendí que eso se terminaría. Así que regocíjate y canta es la primera invitación del Señor. El canto es fe expresada, eso es el canto. Si me preguntas qué es una canción, es fe expresada. Es decir, lo que mi corazón quiere creer, mi boca ya lo empieza a decir. Recuerda, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es ese aplauso que usan las dos manos, ¿cierto? Porque si solo creemos, pero no lo cantamos, así se ganaron muchas guerras en Israel, solo cantando. Y alabo a Dios porque haya sucedido este día de expansión y Él nos diga que vamos a traer bendiciones a nuestra vida cantando y que vamos a traer bendiciones a nuestra vida diciendo que el milagro se va a suceder antes de que suceda. Podemos decir hoy, el milagro va a suceder. Dígalo conmigo. Podemos decir que el milagro va a suceder. Déjame darle un ejemplo en Isaías 53, en Isaías 54, 13. Y tomo porque te lo sabes de memoria, ¿cierto que sí? Te sabes de memoria. Isaías 54 dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y multiplicaré la paz de tus hijos, ¿cierto? Tú lo sabes de memoria, ¿cierto? Entonces, cuando yo canto y cuando empiezo a creer la palabra, eso es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Y entonces llego a la casa y no vino a la reunión y en cambio se paró a las 12 del día y en cambio no quiere nada con Dios, pero yo digo, pero todos mis hijos serán enseñados por Jehová. Me encanta cómo lo dice la versión hebrea, mis hijos serán discípulos del Señor. Me encanta. La Biblia hebrea dice, mis hijos serán discípulos del Señor. Así que llego y veo que de pronto el alcohol no se ha ido, que de pronto la droga no se ha ido, que de pronto la perecita y el no saber para dónde van y pedirle permiso a un pie para mover el otro. Pero yo digo, ¿pero qué me afana si serán enseñados por Dios? Eso es lo que va a traer el cántico a mi vida. Una fe verdadera, que aunque mis ojos estén viendo una realidad, yo no estoy viendo la realidad de la tierra, sino estoy viendo la realidad de los cielos. Y la realidad de los cielos está escrita en su palabra. Y yo solamente digo, ellos van a ser bendecidos por Dios y Dios multiplicará la paz de mis hijos. Así que es lo que tenemos que creer. Y hay más promesas en Isaías 54. Así que, ¿qué es lo que nos pide Dios? Que cantemos, porque cantar va a hacer la diferencia entre lo que es un fin se convierta en un nuevo comienzo. Lo que parecía acabarlo todo, antes inicia todo. Y tú tomas tu nuevo comienzo. Cada año tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Y no solamente en enero. La razón por la que no prosperamos como iglesia, como creyentes, es porque todo lo que nos proponemos dura solamente enero. Y la gente va al gimnasio solo enero. Qué pesar, febrero y marzo los gimnasios quiebran. Ya no vuelven las personas. Y la gente, los cambios de vida los deja solamente para enero. Y es tremendo. Y la gente no se lo propone completar una vida espiritual. Pero yo quiero decirle, como aprendí con Marcus Witt hace como 30 años, estaba apenas conociéndolo y hizo una predicación en algún lugar cuando tan solo cantaba. De repente yo tuve un sueño donde papá me dijo, ¿por qué no le das la sobremesa a las personas? Y yo, la sobremesa, no sabía que la sobremesa era la alabanza. La alabanza es aperitivo, pero también es sobremesa. Es la razón por la que terminamos una predicación cantando. Y cuando tenemos, ¿cómo se llama? La palabra le da un nombre, un tañedor, correcto. El tañedor, desde que yo estoy predicando, ya sabe que va a cantar, porque es una persona que entiende que se lo tengo que decir cantado, se lo tengo que decir orado, se lo tengo que decir predicado, pero el que sale de aquí tiene que saber diciéndolo, diciendo, Dios cumplirá mis sueños, Dios me dará un nuevo comienzo, Dios cambiará mi vida. Es lo que tenemos que creer. Yo tendré cada día un nuevo Ebenecer. Entonces, cuando lo que parecía tristeza era una mujer estéril, desolada, frustrada, amargada, triste y todos los ítems que podamos darle, el Señor le dijo, comienza a cantar como que ya lo recibiste, comienza a creer como que ya viene, ve tu milagro como ya te va acercando. Me recuerda a Elías diciéndole a
a Eliseo diciéndole a Jesse, ve y mira si ahora sí va a llover, y si va a llover, y si va a llover, y hasta que salió la manito, Elías, ¿cierto? Elías con Eliseo. Así que, iglesia, es la razón por la que el Señor Dios Todopoderoso nos hace esta propuesta. Isaías 54:5. Esta es la propuesta para 2026. Isaías dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Wow, a mí ese versículo 5 digo, bueno, Señor, sacaste todas tus credenciales, ¿cierto? Usted se ha fijado que alguien cuando quiere que lo conozcan un poquitico dice, hay personas y en amor, no es él es, ay, mira, te lo presento, él es el esposo de la señora tal, ¿cierto? Porque de pronto la gente conoce a la señora. Él es el hijo de tal, ¿cierto? Y como que tú dices, bueno, todavía no soy, todavía soy él, ¿cierto? Pero acá tenemos a Dios diciendo, la palabra, y te dije que hoy vamos a conocer un poquitico a Dios, es Elohim. Y la palabra Elohim es Dios creador. Pero el Señor no solo se presenta. Cuando marido, la palabra es Itche, ¿cierto? Conoces la palabra. El Elohim será tu esposo, dice la Biblia hebrea. El Adonai Sabaoth, él es tu Yeshua, dice la Biblia hebrea. El Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Y entonces se presenta como el Elohim, el Adonai, Jehová Sabaoth, que es Dios de los ejércitos, como tu redentor, que es Yeshua, y va más allá de la palabra salvación, de salvación vamos a hablar en este año, el Santo de Israel, y termina diciendo, es que Él es el Dios de toda la tierra. 6 de los nombres más representativos del Señor, pero yo quiero detenerme hoy en el Elohim. Es el primer nombre que aparece, y recuerda la ley de la primera mención, en Génesis 1:1, cuando el Señor Dios Todopoderoso crea los cielos y la tierra. Y cuando se presenta a Dios como creador, le dice al pueblo, a la iglesia que está aquí hoy recibiendo la expansión, yo soy el que voy a hacer todas las cosas nuevas. Dice, ¿y qué dice que será? Marido, estableciendo una relación de intimidad, estableciendo una relación de conexión. No existe una conexión más grande que la de esposo y esposa. Ni padres e hijos, ni hijos y padres, ni hermanos y hermanas. Nadie llega a conocernos o a intimar de una manera tan real con nosotros como el cónyuge. Y Dios viene a decirnos, yo seré de aquí en adelante tu marido. Lo que significa es que una relación verdadera, íntima, real. Es una relación que no puede ser producida ni provocada. Solamente tú puedes decidir qué relación tienes con Dios. Pero si la profundidad de tu relación con Dios no aumenta, si tú todavía cuando llegas a la casa de Dios esperas a que te digamos oremos para orar, cantemos para cantar y cualquier cosa que necesite un llamamiento extra, todavía no has tenido un crecimiento espiritual. La razón por la que nuestros niños menores de 5 años cuando levantamos las manos las levantan y cuando cantamos cantan y cuando saltamos saltan, es porque Dios quiere que seamos como niños. Y si Dios está ensanchando su corazón y te está diciendo soy tu Elohim, soy tu Yeshua, soy tu Adonai, soy tu Jehová Sabaoth, como quieras que yo sea para ti, quiero ser. Me encanta porque la segunda palabra que usa es Adonai, soy tu Señor. Creo que la palabra griega es Kyrios y representa al Señor Jesucristo. Nosotros le decimos Señor al Señor de la carne, al Señor de la esquina y a cualquier persona, pero el señorío es el acto por el cual yo acepto que alguien sea mi autoridad. Y cuando Dios se presenta como nuestro Señor, está esperando ser nuestra autoridad. Hay personas aquí que no tienen una autoridad en su vida. No hay un papá, no hay una mamá, no hay un hermano mayor. Pero Dios te ofrece hoy, la palabra autoridad es eusía, y solo podremos ser autoridad cuando estemos bajo autoridad. Así que es necesario que esa eusía, que es la autoridad del Señor Jesucristo implantada a nosotros, venga sobre nuestra vida a través de que nosotros expandamos y ensanchemos nuestro corazón. No nos está hablando cualquier persona. Dice, porque tu Elohim será tu esposo, Adonai, y después dice, el Señor de los ejércitos. Cuando Dios se presenta como Jehová Sabaoth, está diciendo, voy a pelear por ti y no voy a dejar que nadie te arranque de mis manos.
Así que a pesar nuestro, a pesar de nuestra forma de ser, de nuestro carácter y personalidad, Dios va a pelear con nosotros, por nosotros, no contra nosotros, sino a favor de nosotros. Y si tiene que permitir algo para que cambies tu habla, Dios lo va a hacer. Una de las cosas que el Señor hizo, Aarón y María hablaron mal. Fíjese que si fuera nuestro tiempo, usted diría, pero fue un comentario de nada. Yo lo único que dije es que porque mi hermano se casó con una negra, ¿por qué tenía que ser negra? Guárdenos Dios y respeto a las personas. Fueron las palabras de Aarón y María, no son las mías. Y uno podría decir, ay, pero yo no puedo decir fea a la esposa de mi hermano, horrible el esposo de mi hermana, y también y todo, yo por eso me voy a morir. Pues déjeme decirle que sí, déjeme decirle que Dios está escuchando. Y de repente el texto dice que Dios le dijo a Aarón y a María, preséntense delante de mí en el tabernáculo. Los espero en la puerta del tabernáculo. Bueno, y si mi papá me dice le espero y yo tengo 12 años, yo puedo ver la correa volando, ¿cierto? Pero si mi Dios me dice te espero y vamos a arreglar cuentas, yo pues como que mando a hacer el testamento y le digo a todos Dios los bendiga, ¿cierto? Y llegaron allá. Y cuando llegaron allá, el Señor les dijo estas palabras que todavía retumban en mi espíritu. ¿Por qué no tuvieron temor de Dios de hablar de Moisés? ¿No saben quién es Moisés? Moisés podía decir, ¿no saben quién soy yo? ¿No saben quién es Moisés? Es mi profeta, es mi escogido. Dios estaba presumiendo a Moisés. Él es la única persona con la que hablo cara a cara. A todos les mando el mensaje, pero yo con él me siento y tomo tinto. Eso fue lo que dijo el Señor de Moisés. ¿Y a ustedes les parece poquito hablar de él? A Aarón le dijo, no vivirás para contarlo. Y Aarón murió tiempo después y no conoció la tierra prometida. Pero a él, ¿qué lo cubría de morir inmediatamente y de recibir lepra? Que él era el sacerdote. Entonces él no iba a recibir lepra, pero no se iba a quedar sin castigo. Entonces el Señor permitió que a María, que su nombre es Miriam, recuerde que todas las Miriam, María, Marta son lo mismo en Israel, de repente le dio lepra. Ahí, frente al rostro de Moisés y de Aarón, Aarón empezó a gritar porque dijo, sigo yo, Dios me va a cortar acá. Y entonces le decía a Moisés, ¿cómo haga algo? Moisés se tiró al piso y le dijo, Señor, por favor, no. Y contestó Dios, no Moisés, no Aarón. Si su padre le escupió la cara, ¿no estará fuera del campamento por 7 días? Y Dios escupió en su cara por hablar cosas. Entonces te lo cuento para que de ahora en adelante tengamos cuidado de nuestra boca. No hablemos quejabanza. Mira, tú podrías decir, somos hermanos. ¿Cómo yo no voy a poder hacer un comentario trivial de mi hermana? No, no debo hacerlo. Y si no lo puedo hacer de mi casa, que salimos del mismo vientre y venimos del mismo papá y de la mamá, no lo puedo hacer de nadie. Pero se presentó no solamente como Elohim Adonai, sino como el Señor de los ejércitos. ¿Y para qué crees que Dios le dice a una persona, soy Elohim, soy Adonai, soy Jehová Sabaoth? ¿Para qué dar 6 de sus nombres? Soy el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Cómo que quiere Dios que nosotros entendamos cuando Él saca todas sus credenciales y las pone frente a nosotros? No estás hablando con cualquier Dios. Estás hablando con el Dios que es el dueño de toda la tierra. El anfitrión es Dios, el dueño es Dios, el Todopoderoso es Dios, y Él va a cambiar tu vida para bien si tan solo te regocijas y cantas y das voces de júbilo. Así que necesitamos entender la invitación, pero la invitación tiene 5 cosas más y voy a solamente a enunciártelas por el tiempo. Dijo, ensancha, extiende, alarga, una invitación especial, no seas escaso y refuerza. Y mientras te vas ensanchando, mientras te vas extendiendo, mientras vas alargando, mientras quitas de tu corazón la escasez y refuerzas, vas cantando y vas gritando gritos de júbilo. Así que es necesario, iglesia, que se levante una iglesia diferente en este año. Comencé antes de que llegaras con una petición. Se levantó un hombre de una ciudad muy importante de Benjamín, de la tribu de Benjamín, llamado Saúl. Un hombre cuya estatura superaba a todos, es decir, que cuando Saúl se paraba, su cabeza quedaba por encima de todos. Un hombre que pertenecía a una familia muy rica, su papá era portentoso en dinero y de buen nombre.
Era un hombre, la Biblia lo llama valerosos. De allí nuestra frase valerosos al extremo, porque tenía plata, tenía posición social. Pero el hombrecito, aparte de tener plata y posición social, tenía belleza. Imagínense esa combinación. Y no fue su mamita linda la que nos dijo que era hermoso, fue Dios el que dijo que no había otro como él. Calcule. Entonces el tipo bien lindo y millonario, dijeron las solteras, yo quiero uno de esos, apúnteme para esa guerra, ¿cierto? Todas, métame en esa lista. Sí. Y tal vez si no conociera la historia también lo dirías, pero no, porque no funcionan esas cosas si no hay vida espiritual. Pero el hombrecito no era amigo de Dios y no le gustaban las cosas de Dios. Y cuando era para culto, ay no, devolvámonos, ay no, salgámonos, ay no, no sé qué. Y cuando era para las cosas de Dios, él no crecía mucho. Cuando tocaba cantar, él no cantaba. Era como los que describió Jesús, tocamos la flauta y no cantaron y no bailaron. Cuando tocaba orar, no oraba. Cuando tocaban las cosas del Señor, él no le gustaba nada de las cosas de Dios. Y sus riquezas se acaban, dijo el Señor, y su belleza se acaba. Y comenzó siendo rey. Verdaderamente, ¿sabe qué posición le dio Dios? La única y sin igual posición de ser el primer rey de Israel. La primera persona que Israel por primera vez en la historia llamó rey. Pero era, como nos dice el escritor apóstol Pablo, como lo mismo que los demás. ¿Recuerdan también las palabras del Señor Jesucristo? No sea lo mismo que los demás. Él era, tal vez David a Goliat le quedaba de llavero, en cambio Saúl le quedaba por ahí en el hombrito. Dije que no, era, pero no peleó, ni siquiera peleó contra Goliat. ¿Y esto qué significa, iglesia? Que no regocijaba ni se cantaba, ni obedecía a las órdenes de Dios. Y quiero decirle esto, iglesia, para todos, no para los niños, no para los jóvenes, no para servidores dentro de la casa de Dios, porque todos somos servidores, sea dentro o fuera de la casa de Dios. Sin vida espiritual no hay vida. Sin vida espiritual no hay vida económica. Sin vida espiritual no hay cielos abiertos. Sin vida espiritual puedes tener los talentos maravillosos, la belleza maravillosa, lo que tenía Saúl para el momento y aún para la modernidad. Saúl sería un hombre exitoso. Imagínese, de lo mejor familia, bien bello, con talentos y con plata. ¿Qué más quieres? Pero eso es nada cuando no se tiene vida espiritual. Era un hombre que no conocía, y lo digo con tristeza, se murió sin conocer a Dios. Y tú dices, ¿y entonces Dios por qué lo escogió? Eso es lo lindo de Dios, que nos dará la oportunidad a todos. Y espera de ti y espera de mí que se produzca un cambio verdadero. ¿Qué es ensancha? Comenzamos diciendo, Dios abrió su corazón a nosotros y espera que nosotros abramos nuestro corazón a Él. Cuando el Señor diga ensancha, nos está pidiendo una amplitud de mente, de corazón y de fe. Eso es ensancha. Y el Señor dijo, ensancha el sitio de tu tienda. Recuerda, ellos eran nómadas, vivían en casas hechas de cortinas. Después el Señor dijo, extiende tus cortinas. Las cortinas eran pesadas, eran telas que tenían que detener los vientos huracanados que venían contra esas casas. Y el Señor les dijo, extiendan sus cortinas. Y después les dijo, hace un pare ahí, tú sientes a Dios como respirar. El profeta respira y les dice, pero no sean escasos. Nunca el Señor ha amado la tacañería. Acabe con la palabra no hay, acabe con la palabra no puedo, acabe con la palabra no tengo. Y este es un año de mayordomía. Si no comenzamos a ser mayordomos de nuestra propia vida, no podremos ser mayordomos de lo que Dios nos está entregando. Si todavía somos escasos en el tiempo y corra para aquí, corra para allá. Yo se lo digo ya hace varios años, pero las personas como Lillita que han estado conmigo en la casa, yo no pierdo el tiempo buscando algo. Cuando el pastor me dice las llaves, el carro, el libro, yo simplemente le digo, espérame, yo respiro y le digo, Espíritu Santo, ¿me recuerdas dónde está? Porque creo y sé que si yo me ocupo en las cosas del Señor, Él se va a ocupar de las cosas mías. Pero si nosotros no ensanchamos nuestro corazón, no vamos a poder extendernos y vamos a continuar siendo escasos. Lo siguiente que dijo el Señor es, alarga las cuerdas. Y en la palabra de Dios hay 3 tipos de cuerdas de las que quiero ocuparme en este día. Quiero ocuparme concretamente de las cuerdas de las que habla la Biblia. Entonces, expansión es ensancha, extiende, alarga y refuerza.
Y en todo eso no tenemos que ser escasos. Dígalo conmigo: expansiones, ensancha, extiende, alarga y refuerza. Dígalo por favor más fuerte: expansiones, ensancha, extiende, alarga y refuerza. Más fuerte, dígalo con todas sus fuerzas: expansiones, ensancha, extiende, alarga y refuerza. Y todo eso sin escasez. Así que eso es lo que vamos a hacer. 7 cosas, recapitulo para quienes nos acompañan y acaban de llegar a la audiencia. Recapitulo para ustedes. Estamos hablando que 2026 es el año de la expansión, que Dios nos ha pedido que nos ensanchemos y que vamos a ver la expansión de personas que expandan su mente y su corazón. Una de las cosas que ha vencido a la iglesia es la religión. Y necesitamos sacarla de nuestra vida. Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación contigo, que así como Él te abrió su corazón de par en par, tú le abras a Él el corazón de par en par. Amén. Así que déjame mostrarte las cuerdas para que la busquemos. La primera cuerda es Eclesiastés 4:12, que dice que el cordón de 3 dobleces no se romperá. Y estas cuerdas protegen a tu casa. Protegen a tu casa. Eclesiastés dice, vamos a verlo, porque realmente me encanta, porque dice: si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Me encanta, porque dice, este es un texto que nos regalaron los servidores en nuestro aniversario número 27, y yo lo coloqué en la oficina en varios lugares, porque es la forma de trabajar. El texto dice: el cordón de 3 dobleces. Así que las cuerdas primeras que vamos a alargar en el año de la expansión son las cuerdas de la familia. El cordón de 3 dobleces no se romperá. Recuerde que nosotros vivimos en 3 casas y la estabilidad de esas 3 casas nos van a llevar a esa 4ª casa, que es la patria celestial. Recuerda, las casas las recordamos en todos los ayunos por amor a quienes no nos han acompañado en algún ayuno, nos acompañan por primera vez en la casa de Dios o en la audiencia. Esta casa soy yo mismo, es la primera casa. La segunda casa es esta casa que representa a mi familia. Ahí es donde voy a trabajar el cordón de 3 dobleces. Y la tercera es esta casa que representa mi vida espiritual. Las cuerdas que voy a alargar tienen que ser alargadas en las 3 casas. Entonces, la primera cuerda es de unión y fuerza y se llama el cordón de 3 dobleces. Eso es lo que necesito. Las cosas unidas son más fuertes. Por eso es que decimos: unidos venceremos. Unidos. Y como familia nuclear, como los Pérez, los Rojas, los Rodríguez, los Martínez y los etcétera, y el resto del mundo que son Ramírez, ¿cierto? La mitad del planeta son Rodríguez y la otra mitad Ramírez. Le decía yo a mi esposo, porque estaba Mate acá, le dije: ¿sabes cómo se llama la novia de Mate? Súper espiritual, la pastora en Cars. Se llama Cruz Ramírez. Le dije: apréndelo hoy, se llama como tú. Le decía yo a mi esposo. Y lo estaba molestando porque a veces no sabía que se llamaba así, pero le digo a las personas: los Cruz y los Ramírez. Pues amados, a reforzar el cordón de, yo diré, de los Cruz Ramírez, de los Cruz Luna, y tú dirás. Así que por un momento cierre sus ojos y diga: yo voy a reforzar el cordón, yo de los Cruz Luna, yo de los Cruz Ramírez, de los Luna, Fernández Luna, de los Luna Pedraza, de los Nope Luna, y usted de los suyos. Voy a reforzar ese cordón. Las segundas cuerdas que hay que alargar son las cuerdas de amor. Oseas 11:4 dice así: realmente es esta casa. Entonces, si yo cuido esta casa, también tengo que cuidar esta casa. Y al cuidar esta casa, sé, y tengo que decirlo, que las nuevas generaciones se han ido al extremo de cuidarla físicamente. Y sí, yo sé que el deporte se necesita, que la alimentación se necesita, que la salud se necesita, pero especialmente a ti te digo: no te vayas a equivocar a dedicarle tiempo solamente a esta casa física y no a esta casa emocional y espiritual. No vayas a cometer el error de darla toda laboralmente y darla toda académicamente y darla toda físicamente y no darla toda espiritualmente, porque ese es un error. Cuando cuidamos esta casa, quiero recordarle a todos que somos espíritu, alma y cuerpo. No solamente somos cuerpo,
No solamente somos alma, cuidar nuestras emociones y sentimientos, pero tampoco somos solamente espíritu. Tenemos que cuidar todas las áreas de nuestra vida. Dice así, con cuerdas, esto es Reina Valera, con cuerdas humanas los atrae, con cuerdas de amor. Así que lo que necesita esta casa son las cuerdas de amor. Ensanche su corazón y ame a Dios de una manera más real. Si usted se descubre en su casa en la mañana sin haber orado, pare un momento y diga, venga, yo oré esta madrugada. Isaías dijo, mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarlo. Si todavía no tiene el hábito de orar de madrugada a la 1, a las 2 o a las 3, dijo el pastor que vino un día, un pastor hermosísimo que sabe mucha Biblia, dijo, yo todos los días me paro a la 1, a las 2 y a las 3, pero esa no es la invitación que vine a hacerle. La invitación que vine a hacerle es que se levante a orar. Y si realmente le cuesta, la vigilia final es las 6 de la mañana, todavía puedes orar. Hombres de Dios conocidos oraron toda la vida de 6 a 7 de la mañana y no fue menos oración. Ahora, usted está criando niños pequeñitos y tiene que orar solamente cuando ellos se duerman, pues utilice ese espacio para orar. Pero convierta su vida de oración en un hábito. Hasta que su vida de oración sea un hábito, no va a crecer espiritualmente. Y le tengo noticias que a veces no son tan agradables. Serás prosperado económicamente como prospere tu alma. Tu trabajo también depende de tu economía. Pagar las deudas y también depende de tu vida espiritual. Si tu economía depende de tu trabajo, tu economía y tu trabajo dependen de tu vida espiritual. Así que es muy importante crear hábitos de oración, crear hábitos de la palabra de Dios. Es increíble. Todavía tenemos personas que se atreven a prender un celular y no en la palabra de Dios en un culto. Yo no voy a decirle como solíamos decir antes que el cajón del diablo que le van a caer rayos. Tú verás cómo será su economía. Si sale en una moto 6 tortillas, si sale en un carro lo roban, si va a la otra esquina, porque simplemente este es el año de la honra. Y el Señor dijo en 1 Samuel, honraré a los que me honren. Y ya sabemos qué le pasará a los que lo deshonremos. Así que no lo deshonremos. Y no porque Dios salga con una correa, no pretende castigarnos. Esa es la mentalidad humana, diabólica y satánica que el enemigo puso en las personas ignorantes. Nos ama tanto que sus cuerdas de amor nos vuelven a jalar. Si como pastor que quiebra la patica de su oveja para poderla cargar sobre el hombro, para que no sea rebelde, Dios lo hace con nosotros, lo hace por amor. Su finalidad no es castigo ni juicio. Su finalidad es traernos nuevamente a su redil. Y tal vez tengamos que cantar como Marcos Vidal, terminé en el redil, no sé cómo, pero ahora estoy bajo los cuidados del pastor. Así que, iglesia amada del Señor, es un tiempo espiritual. Sé que hay personas que les cuesta mucho orar y lo sé por su actitud para con Dios. Porque lo que te sale natural, te sale natural. ¿No ha visto que al que le sale natural contestar mal cuando no lo puede hacer refunfuña o espantapollos? Le sale natural. Entonces, como está uno presente y no le puede contestar a la mamá que hace espantapollos, pues no le va a contestar mal porque está el pastor presente. Pero igual le sale natural refunfuñar. Y se para y pelea. Y algunos van más allá, no les da pena a quien esté presente. Pero si nos sale natural lo negativo, si nos sale natural cosas que no son de Dios, ¿por qué no nos sale natural buscar a Dios? Así que ensanchemos nuestro corazón y extendámonos y alarguemos las cuerdas. Y las terceras cuerdas son las precisas cuerdas del deleite en Dios. El Salmo 16, en el verso 6, dice algo lindo que podemos tomar. Voy a buscarlo yo también, Salmo 16. Y es un texto que yo sé que tú sabes de memoria, pero lo voy a recordar. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Soy cercana a Ebenecer, Honduras, y para Ebenecer este será un año de deleite. Son más de 5,000 iglesias en el mundo entero y proponen que estas cuerdas de deleite vengan sobre nuestra vida. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es el Salmo 37:4. El deleite va a ser. ¿Qué es lo que dice? Note que es una metáfora que parece algo al revés. Las cuerdas eran símbolos más o menos difíciles, pero dijo, bueno, me cayeron en lugares deleitosos. A donde Dios me lleve, yo voy a ver todo como hermoso, y donde Dios me ponga, yo me voy a deleitar. No es el trabajo de mis sueños, no es el salario de mis sueños, pero yo voy a hacer acá lo que me lleve al trabajo de mis sueños. No es la casa de mis sueños, tal vez yo la pensé de otra manera, tal vez quería más pisos, más habitaciones, más baños, un patio de otra manera, pero yo voy a vivir en esta casa como si ya fuera la casa de mis sueños, y quiero llevarlo a la tercera casa. ¿Por qué la casa del deleite? Porque el Señor fue claro. Isaías 58 dice así. Por favor, colocamos Isaías 58 en pantalla. Dice, y quiero cerrar con esto, sabes que no me gusta tomar tu tiempo y quiero decírtelo. La Biblia dice en Isaías capítulo 58, para que tengamos un tiempo de oración, porque es el primer domingo de este año, y quienes se deleiten en Dios van a ver la gloria de Dios sobre sus vidas. Y dice así, es el verso 13, Andreita: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas. Déjeme traducirle eso. Cuando su vida espiritual, especialmente el día del Señor, sea un deleite, cuando tú digas, lo más maravilloso es ir a la casa de Dios, lo más maravilloso es orar a Dios, entonces te remontarás a las alturas. ¿Qué es lo que espera toda persona? Remontarse a las alturas. ¿Qué es lo que espera toda persona? La palabra que usa el mundo, que no me gusta, la traducción griega casi no me gusta, es éxito, pero yo voy a ponerlo en el sentido humano. Queremos llegar al máximo donde estemos, al máximo en el ministerio, al máximo en el trabajo, al máximo en el dono, talento o herramienta que Dios nos entregó. Dios dijo, hay una sola forma. Ensanche su corazón, extienda sus cortinas, es decir, amplíe su mente, alargue sus cuerdas, es decir, tome las cuerdas de esta casa y coloque sobre esta casa un deleite en Dios. Tome las cuerdas de esta casa y coloque el cordón de 3 dobleces en su familia, y tome las cuerdas de toda esta casa y deleítese en Dios. Mientras sea un tropiezo, mientras sea, no avalo ni avalaré. Se lo digo a cada persona, no avalo ni avalaré que tengamos fuerzas impresionantes para trabajar y caigamos muertos ante la presencia de Dios. No lo avalo ni lo avalaré. Que estés casi muerto ante la presencia de Dios y para trabajar, si tengas ánimo y fuerzas, no lo avalaré. Porque lo que haces por dinero, si no lo puedes hacer por Dios, no amas al Señor. Porque si cuando estás trabajando tienes toda la avidez, todas las fuerzas, no te cansas, no te duermes, no desmayas y estás súper pilas, entonces no amas a tu Señor, y tu Señor es Mamón y no Jehová de los ejércitos. Pero si cuando estás en la casa de Dios puedes saltar, brincar, correr, nunca, y le pido a Dios que me guarde. Cuando me di cuenta que mi esposo estaba enfermo, me di cuenta porque aún parado se dormía. Y yo me pregunté 2 cosas: ¿este hombre está endemoniado o está enfermo? Y me arrodillé, entré en ayuno, y papá me mostró con claridad. Estuve en la casa de Dios, fuimos a cantar a Socha una tarde, y yo me vi al pie de una cama cuidando a alguien. Y me puse a llorar y le dije, ay papá, hazme el favor y dice si es mi mamá o es mi esposo, porque me está doliendo mucho el corazón. Y quedó así. Él guardó silencio, pero yo llegué a esta casa sabiendo que yo estaría cuidando a un enfermo. Entonces me fui para una segunda reunión. Era fácil cantar. Joan tocaba la batería, no teníamos nada más, solo tocábamos. Imagínense cómo sonábamos. Solo la batería y chucuchuco antiguo, pero la gloria caía. La gloria caía, y entonces en medio de esa gloria estábamos en otra ciudad, solo teníamos la batería, y yo estaba llorando y vi que mi mamá estaba al pie mío. Entonces dije, es mi esposo. Fue la segunda vez. Y la tercera vez yo estaba al pie de la cama. Grandioso, porque cuando Dios me ha mostrado un ataúd, indefectiblemente las personas han fallecido, pero cuando vi una cama dije, tú lo sanarás, tú lo levantarás y tú harás la obra. Pero
empecé a decirle, él les contó, yo era bastante fuerte, a veces salía de una terapia y yo le decía, si te vas a morir, muérete en el altar, a mí no te me mueras acá en la cama. Y yo era un poco fuerte. Cuando estábamos en culto yo le decía, bueno, despiertico hermano, que si puedes estar bien y te levantas para Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque considero que honra a Dios a los que le honran. Y si usted está encima de su tractor, si lo que hace es un tractor, o de su tractomula, o de su centro médico, o de lo que sea que Dios le haya puesto a hacer, y usted allá está repelas y con todas las fuerzas y la puede dar toda, y cuando llega a la casa de Dios desfallece y se muere y está rendido, no me puedo parar de la silla a cansar porque es que me duelen las piernas. No, si supiera que no, yo toda la mañana trabajando, como levanto los brazos y yo digo, perdón, iglesia, para Dios no puedes. Para todo lo demás tienes todas las fuerzas, toda la vitalidad, todo el amor y todo el ánimo, y para Dios no te estás deleitando en Dios. Y si no te deleitas en Dios, te pierdes de lo que esperas que suceda, porque la norma es deleítate en Él. Isaías 58, te remontarás sobre las alturas. Se irá la pobreza, se irá la deuda, se irán los problemas, se irán las dificultades. Y la otra promesa, y Él te concederá. Yo doy gracias a Dios por esa promesa. Las peticiones de tu corazón. Note que no está diciendo las del corazón de tu mamá, las del corazón de tu hermanita, las del corazón de tu esposo. No, las tuyas. Lo que tú le pediste a Dios en oración, lo que tú has soñado, Dios sí te lo quiere dar. Pero se lo quiere dar a una iglesia que entiende lo que es expansión, que ensancha su corazón y que tiene una vida espiritual. Lo siento, todos podemos ser acá la estéril, frustrada, amargada y triste que describe Isaías 54, que mi mamá pasó esto, que con mi papá pasó lo otro, que con mi trabajo pasó lo otro, que con mi salud pasó lo otro. Y Dios dijo, o se queda llorando eso, o se levanta y grita, y se levanta y canta, y se levanta y produce un cambio en su vida en este año. Nosotros hemos producido cambios a través de cantar y usted los conoce. Así que, iglesia amada del Señor, tú verás si produces el cambio o no. El que quiera venir solamente a mirar el celular, que Dios lo bendiga. La Biblia dice, al que me viene yo no lo echo fuera. Yo no le voy a decir váyase de la casa de Dios porque miro el celular. Yo lo veré pobre, yo lo veré endeudado, lloraré, le pediré al Señor que algún día le dé vida espiritual. Veré frustrados sus sueños, que iba a entrar a la universidad y no pudo, que iba a hacer esto y no pudo, y le diré, amado, yo sí sé por qué te pasa eso, porque no te deleitas en Dios, porque no te gozas en Él, porque ensanchar la mente no es solamente decir aquí en la casa de Dios yo sí quiero, es demostrar acción del si quiero, y el si quiero es soltar a Saúl y tomar el David que está dentro de nosotros, capaz de destruir ese Goliat de la pereza, capaz de destruir ese Goliat de la avaricia, capaz de destruir ese Goliat de la enfermedad. Yo deseo para ti en 2026, iglesia amada del Señor, que expandas, que alargas tus cuerdas, que extiendas tu pensamiento, que te ensanches. Cada palabra que Dios me ha dicho en los últimos 30 años, Él la ha cumplido al pie de la letra. Él me lo dijo. Me colocas, por favor, las promesas. Colócame en NTV, en PDT, Isaías 54, 17. Quiero cerrar con esto. Voy a solamente a decírtelas. Ya puedes colocarte de pie. Leamos las de pies, que son tan preciosamente lindas, que las vamos a leer de pie. Y solo quiero darte una. Es PDT 54:17. Es PDT, dice la segunda parte, regálamela. Demostrarás, Dios me dijo esto, demostrarás la falsedad de todo aquel que hable contra ti en un tribunal. Podemos ver el contexto de la palabra. Esto es PDT. Yo acostumbro la cuña por la misma ofrenda hacer una lectura. Cada año añado una Biblia a la lectura. Estamos haciendo NBI, PDT, Nueva Traducción Viviente, y Reina Valera. Este año introduje la Biblia hebrea, en razón de que hay tantos hebraísmos que uno necesita conocer, y la verdad con este texto fue para mí maravilloso. Pero déjeme darle las promesas. Tome su Biblia, tome un esferito si lo trajo, y déjeme decirle lo que Dios le dice. Así como cerramos con promesas de Benecer hace 8 días, quiero cerrar con promesas en Isaías 54. A este tipo de promesas me refiero, a que lo que Dios dice con su boca,
con su mano lo hace. En el verso dice 10, dice, todas NTV. Comencemos en el 6 en NTV. Yo sé que tienes Reina Valera, pero voy a leértelas en NTV en esta hora y las voy a poner en pantalla en NTV. La primera se encuentra en el verso 6, donde dice, tú tienes Isaías 54, pues si el Señor te llamó, es para librarte del dolor. Eres como una esposa abandonada y angustiada, pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor. Para eso estás en el camino del Señor, para que te libres de todo dolor. Entonces no puedes seguir llorando por la drogadicción de un hijo, por la no conversión de un esposo, porque el Señor te llamó para librarte de un poquito de dolor. De todo dolor. ¿Me dejas esa parte? Solamente esa parte, por favor. Entonces esa es la promesa del verso 6. Ahora déjeme darle la promesa del verso 10. Y me encanta esta promesa. En la Biblia hebrea dice como las lluvias de Noé, pero dice, las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Nunca voy a dejar de amarte. Pecarás, te corregiré, aún tendré que castigarte, pero voy a seguir amándote. No te vas a librar de mí, dice Dios, ni te vas a librar de mi amor. ¡Qué noticia! Esa noticia me encanta, ¿cierto? Versículo 13. Yo enseñaré a tus hijos y los prosperaré. Amén. Dice, yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. 14, esta me encanta. Ahí también en NTV dice, estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial y tus enemigos se mantendrán muy lejos. Yo sé que usted sí quiere eso. Lea la siguiente parte, es muy bella también. Dice, vivirás en paz y el terror no se te acercará. A veces necesitas verlo nuevamente. Y el verso 17 con el que cerramos en este día. Todo esto te lo digo solamente para que llegues a tu casa a leer Isaías 54 y tomar esas promesas. Pero en aquel día venidero, ningún arma forjada que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Y termina diciendo maravillosamente, estos beneficios, quisiera que tome esta promesa para su vida, los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique, yo el Señor he hablado. ¿Para quién son todas estas promesas? Diga, para mí, porque la Biblia dice que son para los siervos de Dios. ¿Usted es un siervo de Dios? Esta promesa es para usted. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.